Y bueno, con estas indicaciones dadas, adelante, doctor, la sala es toda suya. Muchas gracias. ¿Me podrías confirmar si se ve la pantalla, por favor? Si se ve las diapositivas. Sí, sí, doctor, sí se logra observar. Un momento, por favor. A ver. Aquí está. Ya. Se puede ver la pantalla, ¿no? Sí, sí, doctor, sí se logra observar perfectamente. Muchas gracias. Ante todo, muy buenas noches con todos los presentes. Agradecer la posibilidad de participar en este coloquio, en esta ponencia, por cuanto el tema que vamos a tratar es el delito, es de la institución de la flagrancia. Este es un tema ampliamente desarrollado en la práctica en todas las instancias jurisdiccionales del país, pero muy poco tratado, muy poco desarrollado, tanto en el ámbito jurisdiccional, doctrinario, legal, por cuanto lo que sí se desarrolla y ampliamente es lo que le prosigue a la detención de flagrancia, que es la prisión preventiva. Pero la flagrancia en sí, como institución, usted va a poder ver que es el acopio jurisdiccional, dogmático y doctrinal es muy poco frente a lo que sucede realmente en el ámbito de la práctica. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de abarcar un poco de esta institución, de lo que es la flagrancia delictiva y de lo que compete sus fines, sus procedimientos y sus requisitos. Por ejemplo, la flagrancia delictiva proviene etimológicamente del latín flagrar flagrantis, del verbo flagrare. Y como podemos evidenciar, la flagrancia, como base etimológica de significado, atribuye a un hecho de percepción probada y objetiva. Es decir, la flagrancia, como lo conocemos, tiene esta base etimológica claramente en un hecho cierto, en un hecho con una percepción objetiva que se puede percibir claramente. Por eso es que nosotros cuando establecemos del verbo flaglare, significa arder o quemar, y se refiere a todo aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego llama. ¿Por qué se toma esta base? Porque, como repito, es un hecho que tiene que ser debidamente establecido, debidamente percibido. Y nosotros, para hablar de la flagrancia delictiva, siendo este una atenuación a un derecho, como es un derecho fundamental a la libertad, tenemos que primero situarnos si tiene una base constitucional. Y esta la encontramos en el inciso 24 del artículo 2, el literal F de la Constitución Política del 93, donde señala claramente el marco constitucional que faculta a establecer la flagrancia delictiva. En la Constitución inicial del 93, el constituyente ha señalado en el literal F que nadie puede ser detenido sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Como podemos ver, lo que el legislador ha querido establecer en estos dos preceptos, primero es que una persona puede ser privada de libertad a través de un mandato escrito y motivado. Esto quiere decir, esto nos lleva a una sentencia, esto nos lleva a una detención preliminar, esto nos lleva a una resolución de una prisión preventiva. Y cuando habla de motivado, habla pues de los fundamentos propios, ¿no? Hecho, norma, prueba, que deben ser debidamente motivados y fundamentados. Y por otro lado, nos habla que también puede privarse de la libertad, atenuarse este derecho fundamental por autoridades policiales en caso de flagrante delito.
Pero como podemos ver en la Constitución del 93, no solamente da la posibilidad de tener este derecho, sino también establece a los ciudadanos una garantía. Y lo podemos ver en lo que continúa este párrafo, y es cuando dice, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de las 24 horas o en el término de la instancia. Entonces, como podemos ver en la Constitución del 93, faculta, y tenemos que dejar claro acá, a las autoridades policiales. Y yo sé que la pregunta va a venir o se va a venir, y el arresto ciudadano, eso lo vamos a desarrollar más adelante. Pero en la Constitución del 93, el constituyente ha situado únicamente autoridades policiales en caso de flagrante delito. Y ha puesto como garantía esta privación de la libertad o esta atenuación de este fundamento propio del ser humano, que tiene que establecerte con la garantía de ponerla a disposición dentro de las 24 horas o en término de la instancia. Es decir, una persona, un efectivo policial que priva de libertad a un ser humano en flagrancia, está obligado en un máximo de 24 horas en poner en disposición a una autoridad correspondiente. Esto quiere decir que yo tengo que esperar 24 horas, esto quiere decir que la policía tiene que establecer 24 horas para poner a disposición. No, ese es el plazo máximo. Si lo puedo hacer en 2 minutos o en 5 minutos, está obligado a hacer. Y nos dice en lo seguido en el término de la distancia. Esto quiere decir que a veces, por ciertas dificultades propias, como caso fuertito, fuerza mayor, no se puede desarrollar en este término establecido, se tiene que hacer con los cuidados necesarios. Es decir, si yo me encuentro en un lugar recóndito y se ha caído un puente, o existe un terremoto, y en ese contexto se ha realizado la privación en flagrancia de un ser humano o un ciudadano, yo tengo que prever que el término de la distancia convenga a las posibilidades propias para establecer o poner a disposición de este detenido. Pero esto es lo que la Constitución del 93 nos decía. En la actualidad ha cambiado la Constitución en el artículo 2, inciso 24, literal F. A través de la ley 30558, publicada el 9 de mayo de 2017, se ha establecido el cambio de la posibilidad. Entonces, en la actualidad sigue versando la situación de que nadie se puede ser detenido, sino en los supuestos de mandato escrito y motivado y por las autoridades policiales en caso flagrante, pero ahora se ha cambiado el plazo y nos dice que existe un plazo máximo de 48 horas o el término de la instancia. Como podemos ver, a partir de 2017, ya la posibilidad de puesta en disposición de la autoridad competente ha cambiado en 48 horas. ¿Esto a qué se debe? Principalmente se debe a que los actos de investigación fiscal en flagrante delito suponen en mayormente a la privación o requerimientos de prisión preventiva. Acá existe una pregunta bien clara. ¿Todo flagrante delito tiene que ser llevado a un proceso de prisión preventiva y a consideración de mía? No. Si ustedes se van a poner a pensar o van a poder ver en el marco de ciertos delitos, por ejemplo, el tráfico de drogas o los presuntos delitos de violación sexual, se van a dar cuenta que todos aquellos delitos en flagrancia terminan, yo me atrevo a decir en un 98%, en requerimientos propios de la Fiscalía de prisión, requerimiento de prisión preventiva. Todos. Y acá hago un paréntesis propio para no perderme la hilación. Es que pareciera que toda persona que comete un acto de violación de un menor o toda persona que está sometida a un acto flagrante de presunto tráfico de drogas, tiene que ser siempre sometido a una prisión preventiva. Es decir, todas estas personas nunca tienen arraigo, nunca lo tienen. Todas estas personas siempre existen graves y fundados elementos. Entonces, volviendo a este hecho de flagrancia delictiva, el legislador ha optado porque se suba a las 48 horas, porque las 24 horas de investigación en muchos de los requerimientos llevaban para la redundancia, requerimientos incompletos, inacabados, que llevaban a audiencias pues, de prisión preventiva innecesarios. Y entonces se ha optado con la finalidad de poderse salvaguardar, porque la fiscalía, así como el juzgador tiene la obligación de motivar y fundamentar, el Ministerio Público también tiene la obligación de motivar y fundamentar sus requerimientos. Entonces, lo que se le ha posibilitado
es que la ampliación de estas 48 horas, el Ministerio Público pueda pues hacer un requerimiento fundamentado y sobre todo con las garantías y legalidades que obliga un requerimiento de prisión preventiva. Entonces, a través de la ley 30558 de 9 de mayo de 2017 se ha cambiado el plazo. Las dos situaciones de atenuación de la privación de la libertad siguen siendo las mismas: mandato escrito y flagrante delito. Asimismo, se establece que en los plazos no aplican el cargo terrorismo, espionaje, tráfico de drogas, organizaciones criminales, ¿no? Ahí ha dado la salvedad de hasta 15 días posteriores que el Ministerio Público tiene para decidir. Tiene para decidir, o sea, no todo flagrante delito nos lleva necesariamente a la prisión preventiva. Ese es un mal que debería solucionarse. Bueno, pues es tema de discusión de otra ponencia, ¿no? Interesante tema también. Pero si nosotros vamos a ver el desarrollo histórico de cómo surge la flagrancia, remitámonos a la Carta Política del 33. Aquí podemos ver, antes de eso, si nosotros vemos lo que es el constructo de lo que es la flagrancia electiva de 1933 y lo contraponemos o lo contrastamos con lo que es la Carta Magna del 79, vamos a poder ver que es casi un copy-pega de lo que establece como el marco del constituyente ha señalado. En los dos casi es lo mismo, el mandato escrito y motivado y autoridad policial en flagrante delito. En el 79 sucede lo mismo. Es por eso que ya lo he obviado. Pero sin embargo, para poder tener un tema más pedagógico, en la Carta Política del 33 sí podemos ver una clara diferencia. En el artículo 56 de la Carta Política del 93 se establecían tres situaciones de detención. Nos decía que nadie puede ser detenido sino por mandato escrito del juez competente. Acá podemos ver que en el 33 no se obligaba la motivación, ¿no? Que hoy en día pues sería un acto ni siquiera pensable, que no se pueda motivar una resolución que priva libertad a un ser humano. Nos decía las autoridades encargadas de conservar el orden público, excepto en flagrante delito. Lo que sucede que en el 33, a diferencia del sistema actual que llevamos, y entendamos que la policía recién se separa en la época 90, se establecía que el órgano encargado de conservar el orden público no era el monopolio, como ahora lo conocemos, de la Policía Nacional, sino había diferentes órganos que velaban por el orden público. Por eso, el constituyente del 33 regula tres supuestos: mandato escrito, autoridades encargadas de conocer al público y flagrante delito. Dice, excepto flagrante delito. Desde el 90, pero si nosotros vemos el constructo del 93, que establece que es la detención de autoridades policiales en flagrante delito, vamos a poder ver claramente que no existe una definición aún de lo que es flagrancia. Y adelantando un poco, desde el año 93 hasta el año 2003 no existía una definición de flagrancia. Por eso es que yo vuelvo a reiterar que siendo esta una institución en la práctica muy desarrollada, por mucho tiempo, no ha habido actuación doctrinal y jurisprudencial que determinaban qué era flagrancia delictiva. Y como vamos a ver más adelante, recién en el 2003 se establece qué es la flagrancia como concepto. Es por eso que el Tribunal Constitucional, después de la, del 93, empieza poco a poco a establecer ciertas situaciones de definición. Y es por eso que una de las primeras sentencias recién se da en el 98, el expediente 975/96, donde lo que señala el Tribunal Constitucional es lo siguiente: la persona puede ser detenida por orden escrita y motivada por el juez o por autoridad policial en caso de flagrante delito, dice. Vale decir que, y acá vemos el primer concepto, por evidencias en el momento mismo de la comisión del hecho delictuoso o posterior a tal acto como subsisten evidencias del delito. Esta era una de las primeras concepciones de lo que se podía entender como flagrancia delictiva. En el 2001 también da otro precepto similar, o dice que al amparo del artículo 2, inciso 24 literal F, la detención de una persona procede bajo dos circunstancias, como le hemos explicado, y por otro lado, en el supuesto de flagrancia de delito. Esta norma constitucional debe ser interpretada de manera teológica, es decir, con los fines propios que regula el artículo 2, vale decir,
con precisiones garantistas con la finalidad de tutelar el derecho a libertad individual, y de la perspectiva resulta inconstitucional la habitación de cualquier supuesto no contemplado. Entonces, con esto, nosotros podemos ver que el Tribunal Constitucional ha intentado dar ciertas definiciones, porque no existía todavía lo que era la flagrancia delictiva como tal. No es recién, a través del 27 de enero, que recién se puede tener una cierta, recién se puede tener un poco de lo que sucede como definición. Y es a través de la ley 27934, de fecha 28 de enero de 2023, que recién por primera vez, después de casi 10 años, se establece un concepto de flagrancia. Y en el artículo ley de la citada norma, por primera vez se pone concepto de flagrancia. A los efectos de la presente ley, se considera que existe flagrancia cuando la realización del acto punible es actual, y en estas circunstancias es descubierto, o cuando el agente es perseguido o detenido inmediatamente de haber realizado el acto punible, o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen el acta de ejecutarlo. Como podemos ver acá, por primera vez se puede ver la flagrancia estricta, la semiflagrancia, la cuasiflagrancia o lo que conoce como la flagrancia aparente. Por primera vez aparece un concepto de lo que es la flagrancia delictiva en el 2003. Pero es importante un poco señalar todo lo que sucede, por cuanto después de por primera vez de este concepto, por primera vez también el Tribunal Constitucional, y ante lo que sucede acá, porque esta norma empieza a tener contradicciones en la práctica o deficiencias propias en la intervención de seres humanos, el Tribunal Constitucional pone cotos, y por primera vez a través del expediente 2096-2004 estipula dos elementos propios de la flagrancia, que hasta el día de hoy siguen establecidos. Y establece que la flagrancia en la comisión de un delito presenta dos requisitos insustituibles hasta la actualidad. Uno es la inmediatez temporal, es decir, que el delito sea cometido o haya sido cometido instantes antes, y la inmediatez personal, que el presunto delincuente se encuentre ahí en el momento o en situación con relación al objeto o instrumento del delito. Entonces, el Tribunal Constitucional, por primera vez a través de esta sentencia, estipula dos elementos necesarios que al día de hoy se utilizan para establecer qué es una flagrancia delictiva, cuáles son sus límites y la necesidad de su aplicación. En el decreto legislativo 989 de fecha 21 de julio de 2017, por primera vez se le asigna un plazo a la prisión preventiva y se le pone, como hemos visto anteriormente, que se le pone, acá todavía en la anterior legislación no se estipula que hay un plazo, pero a través del decreto legislativo 989 de fecha 21 de julio de 2017, por primera vez el legislador le pone un plazo de 24 horas y establece que la detención en flagrante de los efectos de la presente ley se considera la realización de un hecho punible acabado de cometer o cuando, nos dice, se haya huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración, y se le pone un plazo de 24 horas. O no dice es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del hecho punible. Entonces, lo que sucede acá es que este nuevo hecho se contrapone a lo que el Tribunal Constitucional había establecido, sobre todo el precepto de inmediatez temporal, es decir, que inmediatamente que se haya cometido o instantes recientes del hecho. Esto lo que hacía era ampliar el espectro de inmediatez. Entonces, ¿qué sucede después del año 2007? Empiezan a haber una corriente que buscaba la inconstitucionalidad de esta norma, de los 24 horas. Entonces, el Tribunal Constitucional empieza a sacar resoluciones contraviniendo este dispositivo legal. El Colegio de Abogados de Lima hace un informe presentado al Tribunal Constitucional, hasta la propia Defensoría del Pueblo hace informes propios señalando que esta ley contravenía derechos fundamentales de los ciudadanos, y las 24 horas contravenía al precepto de inmediatez necesario para privar de libertad a un ser humano. Entonces, lo que sucede es que este precepto, que ahora nosotros ya lo tomamos como un acto normal, en el año 2017 causó un conjunto de polémicas.
que establecían necesariamente corrientes en contra de la misma. Pero, ¿por qué contamos toda esta historia? Porque aquí no acaba y vamos a ver que la flagrancia, hasta como lo conocemos, ha tenido que luchar bastante. Ha sido sometido a distintos cambios para poder conocer lo que ahora sabemos. Por ejemplo, pero sin embargo, después de 2007 que empieza a pasar esto, sucede un hecho que en la actualidad pues ya es de tema normal, pero sin embargo en esa época todavía no era aceptado, no era vigente como lo que va a suceder. El 1 de julio de 2006, por primera vez, entra en vigencia el nuevo Estatuto Penal. El Código Procesal Penal del 2004 entra en vigencia en el Distrito Judicial de Huaura y casi inmediatamente en Trujillo, en el Distrito Judicial de Trujillo. Pero ¿qué pasa? Como nosotros vemos, acá lo que se estaba discutiendo y había una corriente de inconstitucionalidad, ilegalidad de un conjunto de sectores que estaban en contra de este decreto legislativo 898 sobre la aplicación de la 24 horas. ¿Qué sucede? Aparece el Código Procesal Penal meses posteriores. Y por primera vez aparece el artículo 259, la detención policial. Pero como podemos ver nosotros, desaparece las 24 horas. Se estaba luchando esto en contra y el Código Procesal Penal inicia su actividad en Huaura y posteriormente en Trujillo, pero no establece las 24 horas. Entonces, ¿qué sucede en el país? Había dos distritos judiciales donde tú podías supuestamente cometer actos delictivos en flagrancia y no se regulaba las 24 horas. En otra parte del país sí se regulaba las 24 horas. Entonces, así empieza el Código Procesal Penal. Entonces, esto acentúa más las corrientes de contradicción, porque nos decían, si el Código Procesal Penal, que eventualmente va a situar todo el contexto legal en todo el distrito del Perú, no nos pone las 24 horas, ¿por qué se tiene que usar esto? Entonces, ¿qué sucede? Y una cosa importante también es que en la actualidad ha desaparecido, es que cuando inicia, y que es importante y que ayudaba bastante al proceso penal, era que cuando aparece el Código Procesal Penal inicial, que ha cambiado bastante y lo vamos a ver ahora, es que se podía hacer flagrancia delictiva por faltas y por delitos de bagatela. Por primera vez se establece, porque la Constitución no lo establece, pero el Código Procesal Penal inicia así. Entonces, lo que sucede es que el Código Procesal Penal inicia sin esto y posteriormente, ¿qué sucede? A través del decreto legislativo 983, de fecha 21 de julio de 2007, se modifica el Código Procesal Penal y se le pone la figura de las 24 horas para que pueda ser establecido y usado. Iba avanzando, a medida que iba avanzando el Código Procesal Penal, también iba modificándose el artículo C9, que es la detención policial. Entonces, en este decreto legislativo se establece lo siguiente, ¿no? Le dice que la policía detendrá sin mandato judicial a quien sorprende en flagrante delito. Es la flagrancia en estricto, ¿no? Lo que coloquialmente conocemos, las manos en la masa. ¿No? Dice, existe flagrancia cuando el sujeto es descubierto en la realización del hecho punible o acaba de cometerlo. ¿Cuándo? No dice. Ha huido y ha sido identificado inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otras personas que ha presentado el hecho. Y es encontrado, no dice, dentro de las 24 horas de producir el hecho punible. Entonces acá se volvieron a preguntar y empezaron a decirse nuevamente, ¿y el precepto de la inmediatez, 24 horas es inmediatez? Y también en la flagrancia aparente se establecía que se encontraba entre 24 horas después de perpetrar el delito, con efectos o instrumentos propios de aquel o que hubiera sido empleado para cometer, o con señales en sí mismo o en sus vestidos que indiquen su probable autoría, ¿no? Entonces, lo que se establece también acá es nuevamente que el Código Procesal Penal del 2004 empieza a cambiar y empieza a situarse dentro también de las 24 horas. Pero ¿qué sucede nuevamente? Cuando sucede esto, o sea, cuando estaba luchándose lo que acá vemos, que era una ley que se estaba usando en todo el país, salvo el Código Procesal Penal en Huaura y Trujillo, iba avanzando paulatinamente,
y se cambia el Código Procesal Penal. Es decir, las 24 horas afecta a todos, no solamente a Huaura, a Trujillo, sino ya de manera uniforme las 24 horas. ¿Qué sucede? Se pone una demanda inconstitucional contra el precepto establecido en el grueso Código Procesal Penal. Y nuevamente volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué hace el legislador? Por salvar este precepto del Código Procesal Penal, retira este precepto y saca una ley, saca la ley 29372 de fecha 28 de mayo de 2009. Otra vez le quita el plazo de las 24 horas para evitar, esa es una jugada del legislador, para evitar que este artículo del Código Procesal Penal sea declarado inconstitucional y salvar así ciertas situaciones de la policía y de la fiscalía. Y como podemos ver, el 28 de mayo de 2029 nuevamente le quitan las 24 horas. Y como se muestra en la pantalla, eso es lo que teníamos en el 2009, en el Código Procesal Penal. Y nuevamente nos decía que se exige la flagrancia cuando se hace la realización de un hecho punible y es actual. Entonces estamos hablando del precepto de inmediatez temporal. Y en circunstancias que el autor es cubierto o cuando es perseguido o capturado inmediatamente, inmediatez personal. Entonces cambia el Código Procesal Penal nuevamente. Y nuevamente podemos ver que existe una acomodación de los plazos, pero otra vez cambia en el 2010. Luego que salva este proceso de demanda inconstitucional, el legislador vuelve a situar la figura de las 24 horas. Y a través de la ley 29569, ley que modifica el artículo 59, y que lo hace el 26 de agosto de 2010, otra vez el legislador modifica y cambia. Y se acerca mucho ya a la figura que hoy conocemos sobre lo que es la detención policial en flagrancia selectiva. Como podemos ver, todo este tiempo, desde el inicio de lo que nosotros conocemos, situados en lo que es la Constitución del 93, la flagrancia delictiva en el país ha ido modificándose continuamente, no solamente en sus preceptos legales de inmediatez, personal, y sobre lo que es el plazo de la detención, sino que ha ido mutando en diferentes aspectos de la jurisdicción nacional. Eso es el resumen histórico de lo que tenemos hasta lo que ahora conocemos. Por eso es importante saber por qué se construye el plazo de las 24 horas, cómo aparece la inmediatez personal, por qué aparece la inmediatez temporal, qué requisitos necesarios reúne, cuándo recién se habla de un concepto de flagrancia delictiva. Como yo lo reitero, el tema de flagrancia delictiva es una institución tocada diariamente. Y usted va a ver, las detenciones a veces ni siquiera ya se toma en cuenta, pero lo que se está haciendo es usar la institución de la flagrancia. Pero en el Perú es poco tocado. Desde el 93, como vemos, hasta el 2010, 10 años sin concepto de lo que podría ser la flagrancia delictiva. Y también es importante señalar que la base legal o convencional, si se quiere, del artículo 2, literal F, del 24, tiene una base convencional en el establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José. Nosotros podemos ver que en el artículo 5 y 6 se establece lo que regula la flagrancia delictiva en la Constitución peruana. Dice, toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley. Como podemos ver, este es el concepto de garantía que pone la flagrancia delictiva en la Constitución. El numeral 6 dice, toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente a fin que éste decida sin demora sobre la legalidad o su arresto y detención. Esta es la base eh, convencional que acarrea nuestra Constitución para establecer la flagrancia delictiva. Esta es la flagrancia delictiva actualmente en el Código Procesal Penal. Esta es la que tenemos, la que nos habla del artículo 59, detención policial. Y como vemos, sigue autorizándose únicamente a la Policía Nacional del Perú a establecer actos de flagrancia delictiva, sin mandato judicial. Y establece lo que conocemos, lo que es la flagrancia en estricta, y que coloquial conocemos como es una persona se le encuentra en las manos en la masa.
El agente descubierto en la realización del hecho punible, las cuasi flagrancia, el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. El agente ha huido y ha sido identificado durante inmediatamente pues la perpetración del hecho punible y sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho o por medios audiovisuales, ¿no? O dispositivos cuya tecnología ha sido registrado. Y finalmente, la flagrancia en apariencia, que es el agente se ha encontrado 24 horas después de la perpetración del delito con efectos e instrumentos precedentes o aquel que hubiera sido empleado para cometerlo. Yo les haría una pregunta que no sé si al final alguno se atreva a responder o lo respondemos juntos. Es, por ejemplo, vamos a tratar de identificar en el ejemplo las tres formas de flagrancia. Algunas en la doctrina hasta dicen cuatro, pero yo creo que son tres. La flagrancia en estricto, la cuasiflagrancia y la flagrancia en apariencia. Vamos a poner un ejemplo y al final una pregunta de este artículo. Cuando, por ejemplo, la flagrancia en estricto sería si la Policía Nacional o un efectivo de la policía ve que Juan con su arma dispara a María. Y aquí está presentes tres efectivos policiales. Van, ven que mata con un arma, le ha disparado y procede a detener a Juan, y lo lleva. Inmediatamente, si está lejos o no, o lo que requiera la distancia, lo pone a un juez competente o ante la autoridad necesaria. Lo segundo sería en la cuasi flagrancia, cuando la policía no está presente, pero hay testigos o cámaras, y Juan mata a María. Y inmediatamente se va a correr. Pero es identificado por algunos testigos que dan las características de la identificación plena de Juan, y la policía en los 24 horas lo ubica por la plaza. Lo detiene y lo conduce para que sea sometido a la justicia nacional. Y finalmente, en la cuasi flagrancia, voy a poner un ejemplo un poco drástico, pero para que se entienda, cuando se hablan los restos, ¿no? Acá no se la ha encontrado con las manos en la masa, tampoco nadie lo ha identificado plenamente, pero nos dice que se encuentra con los restos o vestigios propios de un delito. Entonces, la pregunta sería, ¿y cómo vamos a saber que esta persona es? ¿Qué son los vestigios evidentes de la comisión de un hecho delictivo? Entonces, sería así, se encuentra a María en la puerta de su vivienda sin su cabeza, por ejemplo. Entonces, se establece que hay un homicidio y que se le ha cortado la cabeza a María. Se busca en el plazo establecido en 48 horas y a las 2 horas se le encuentra a Juan caminando con la cabeza de María y con un cuchillo en la mano. Entonces, esto nos demuestra la flagrancia en apariencia. Yo haría una pregunta acá. ¿Qué pasaría si en el supuesto de la cuasi flagrancia Juan mata a María y le dispara y se le identifica plenamente, pero huye del lugar? Esto lo hace a la 1 de la tarde del día 1 de enero del 2024, pongamos. Desaparece, pero saben que es Juan. Lo empiezan a buscar por todas partes la policía. Está debidamente identificado. No solamente por una persona, sino está identificado por varios testigos, por medios tecnológicos y por otros que lo han identificado. Buscan a Juan en distintas partes. 1 de la tarde, recuerden que esos eran los hechos. Y llega el 2 de enero, al día siguiente, a las 2:30 de la tarde. O sea, 1 hora y media. Pongámoslo más fácil, a la 1:30, media hora. O sea, ha pasado 24 y 30 minutos de la tarde. Y Juan pasa por la puerta de la comisaría, donde están los policías que lo están buscando. Y le saluda, hola, ¿cómo están, amigos? ¿Ese no es Juan?, dice la policía. ¿Qué debería hacer la policía en ese momento? Recuerden que ha pasado 24 y 30 minutos. ¿Qué debe hacer? ¿Detenerlo? ¿Dejarlo ir? ¿Hacer una detención ilegal, arbitraria? ¿Qué debe hacer la policía? ¿Hacerse los locos? ¿No decir nada? ¿Detención preliminar? ¿Prisión preventiva? ¿Qué debería hacer la policía en ese momento que Juan está pasando luego de 24 horas con 30 minutos por la puerta de la comisaría y está debidamente identificado? Y acá habría que ver qué hace la policía. Y acá también podríamos señalar que tal vez la policía lo que haga es una detención ilegal o arbitraria, ¿no? Que son cosas distintas. Estas detenciones, tanto la ilegal como la arbitraria, que se cometen mucho en la práctica legal,
se da cuando una detención es ilegal y una es arbitraria, cuando uno no reúne los requisitos propios del procedimiento de detención. Y la otra detención se realiza, por ejemplo, cuando se vulneran derechos y garantías de una persona, ¿no? Se le pega, se le maltrata, se le tortura. Esa es una detención ilegal y la otra es una detención arbitraria. Entonces, eso es una pregunta que no sé si lo podemos responder juntos o alguien se animaría a responder, ¿no? Los requisitos, como lo hemos mencionado y como lo hemos mostrado durante la historia de lo que es la flagrancia delictiva, nos lleva a establecer que desde el año de la década de los 90, pasando por los 2000, lo que prevalece para el Tribunal Constitucional y es lo que resuelve los habeas corpus en el país, que ustedes van a ver todos los habeas corpus, más que pronunciarse sobre las posibilidades o no de los tipos de flagrancia delictiva, el Tribunal Constitucional siempre resuelve en base a la inmediatez temporal, que es el delito se está cometiendo o se haya cometido antes, y la inmediatez personal. Estos dos requisitos, más allá de las 24 horas, tienen que estar presentes siempre para poder establecer lo que es el tema de la flagrancia delictiva. También tenía que establecer que la policía, dentro de sus actividades, tiene pues un marco legal de actuación. El artículo 68 del nuevo Estatuto Penal, bueno, ya que no es tan nuevo, del Estatuto Penal, del Código Procesal Penal, establece en el artículo 68 cuáles son las atribuciones de la fiscal, para la detención en flagrancia, ¿no? Y nos dice que la Policía Nacional, al momento de hacer la detención, dice capturar a presuntos autores y partícipes en caso de flagrancia. Entonces podemos ver que también el mismo código en este artículo faculta en las atribuciones de la policía y le da legalidad a lo mismo. Hasta no dice efectuar bajo inventario los secuestros, incautaciones necesarios para el caso de flagrante delito. Asimismo, la flagrancia delictiva tiene connotación e influencia directa en los efectos del proceso penal y en los efectos de los beneficios y restricciones de derechos patrimoniales de los ciudadanos o los seres humanos del país. Por ejemplo, una persona, conforme lo establece el artículo 160 y 161, que es la confesión sincera, eh, y los beneficios propios de eso, es decir, un tercio, están inhabilitados en los actos de flagrancia delictiva. Acá recordemos que, ¿qué es la confesión sincera? Es un acto a través del cual una persona reconoce los hechos que les imputa y atribuye ciertos medios para poder saber la verdad de lo acontecido. Entonces, ¿por qué resulta evidente que la flagrancia no podría ser parte de intrínsecamente con la confesión sincera? Porque obviamente en flagrancia delictiva el hecho, como hemos mencionado al inicio, es un hecho evidente. La flagrancia, es decir, reviste una característica, es lo evidente. Entonces, ¿yo para qué voy a confesar algo si ya todo el mundo lo sabe? Es por eso que la confesión sincera y la aplicación de un tercio que este faculta no se puede dar en flagrancia delictiva. En la práctica yo he visto muchas veces que algunas personas eh, todavía pretenden o solicitan a la fiscalía en el momento de las terminaciones anticipadas que se les ponga también y van y dicen, no, no, quiero también un tercio sobre un sexto de lo que se debe proceder como beneficio. Y se le pregunto, pero señor abogado, su patrocinado ha caído en flagrancia delictiva. No, pero sobre eso quiero. Bueno, el artículo 161 nos señala pues que no se puede, que en flagrancia delictiva es inaplicable este tipo de beneficios, ¿no? Recordemos también que la declaración de un investigado no es prueba, ¿no? Y esto lo establece acá haciendo también un paréntesis. La declaración de un investigado no es medio de prueba, es un acto de defensa. Más allá, estos artículos también lo regulan, pese a que una persona, un investigador, reconozca los hechos, tampoco es prueba. ¿Cuándo se convierte en prueba? Si seguimos lo establecido en el artículo 160, ¿no? Y acá nos dice que tiene que ser un hecho sometido ante una obra competente, tiene que darse de manera libre y espontánea, y sobre todo tiene que estar cotejado por otros elementos de convicción que establezcan la credibilidad o no de lo que está declarando.
Entonces, eso es solo ahí se puede tomar en cuenta la declaración de una persona, no como medio de prueba, sino para establecer confesión sincera. Mucho se confunde eso, ¿no? Solo ahí. Y la declaración de investigado no es prueba. He visto, por ejemplo, en la práctica, haciendo también un paréntesis, que la fiscalía y sobre todo la policía, pues, muy acuciosamente, muy estrictamente trata de sacarle algo al investigado. Es más, se demora mucho tiempo. Y la pregunta sería, ¿por qué hacen eso si eso no es medio de prueba? O sea, yo cuando voy a ir a pedir una prisión preventiva no voy a ir a contarle al juez de garantías, porque el juez de garantías del ciudadano, no del fiscal. Al juez de garantía decirle, señor juez, esto me ha dicho esto. Lo primero que el juez debería hacer es, pero señor magistrado, eso no es primero ni es elemento de convicción, menos va a ser grave y fundado. Eso solamente es un medio de defensa de un ser humano, de un ciudadano que usted ha detenido. Entonces, a eso voy. A veces nos esforzamos tanto por saber lo que una persona, un investigado puede declarar o no, cuando eso no es un medio de prueba, ¿no? Continuando, también tiene repercusión la flagrancia en la restricción de derechos patrimoniales. Por ejemplo, nos dice que lo correcto es pues, que a ninguna persona se le puede restringir el derecho al patrimonio, que es un derecho también fundamental, pero nos dice que en ciertos aspectos excepcionales, como son los casos de flagrancia de delito, el artículo de incautaciones, el artículo 214 nos dice esto. Fuera los casos de flagrante delito, nos dice, o de peligro inminente de su perpetración, siempre que existan motivos razonables para considerar que se oculta el imputado o alguna persona evadida o que se encuentre bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación fiscal, ahí recién dice que se solicitará el allanamiento, ¿no? Lo correcto es pues, ser un juez y fundamentar y probar por qué se necesita restringir un derecho, ¿no? Patrimonial. Pero en flagrancia no dice que sí es posible restringir ciertos bienes patrimoniales. Por ejemplo, si a mí me encuentran cometiendo un hecho delictivo y corro a mi domicilio, no voy a ir al juez todavía, ¿no? Si yo no lo pierdo de vista y veo que está entrando en flagrancia a su inmueble, con la policía se le permite ingresar y poder restringir ciertos derechos. La incautación en flagrancia delictiva, ¿no? Eso es lo que decíamos, ¿no? La policía no necesitará autorización fiscal ni orden judicial cuando se trate de una intervención en flagrancia delictiva o peligro inminente. Así como el allanamiento, las incautaciones en flagrancia no necesitan la autorización. Ojo, esto no es la regla, por eso le digo, acá estamos hablando de flagrancia. La regla es de atenuación de cualquier derecho fundamental es ir al juez y decirle, señor juez, requiero a usted, y a veces hay audiencias o no, solicitar, necesito la atenuación de este ciudadano por tales motivos. Eso es la regla. Pero no dice que la excepcionalidad se da en flagrancia. Esto tiene una justificación lógica y es la urgencia y la necesidad de lo que se está desarrollando, ¿no? La detención por una persona que no es miembro de la Policía Nacional. Y acá es lo que muchas veces dicen que contraviene a lo que establece la Constitución Política del país. La Constitución, como hemos podido mostrar al inicio, solamente faculta a la Policía Nacional del Perú, o sea, a miembros de la Policía Nacional del país, realizar actos de detención en flagrancia. Eso lo dice la Constitución. Pero el legislador, y esto tiene que ver necesariamente con lo que nosotros conocemos con la seguridad interna a través de los municipios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del serenazgo. Entonces, antes de la adopción de este artículo 260 de Arresto Ciudadano, eh, los miembros, sobre todo, en realidad estaba para cualquier ciudadano, ¿no? Pero el que hace mayor detenciones en flagrancia delictiva, no siendo miembro de parte de las fuerzas del orden interno, que es la Policía Nacional, son los miembros del serenazgo de las municipalidades. ¿Qué pasaba? Que muchas veces las detenciones que hacían los serenazgos eran considerados como actos ilegales o inconstitucionales porque no estaban facultados. Si bien tienen funciones de cierto orden local, pero eso no les atribuía a la vulneración de derechos fundamentales. Y acá también quiero hacer un paréntesis que siempre me gustaría tocar, ¿no? Y es que la vulneración de derechos fundamentales, la atenuación de derechos fundamentales, la limitación de derechos fundamentales no puede ser interpretado.
uno no puede hacer analogías en contravención de derechos fundamentales. Si va a haber una analogía, siempre es en precepto en buena parte de los derechos, pero nunca en contra. Es decir, si yo voy a atenuar, voy a limitar, voy a vulnerar un derecho fundamental de un ciudadano, no lo puedo hacer por interpretación. Es decir, no puedo haber tácitamente la interpretación. Solo la atenuación se puede dar a través de una norma que se extienda clara, que se extienda precisa y que determine de qué manera se va a vulnerar o atenuar un derecho fundamental. Pero de ninguna manera yo puedo hacer interpretaciones. Por ejemplo, lo que sucede en muchos casos, un ejemplo claro, que me parece que ya no pasa, pero antes pasaba mucho, era, por ejemplo, el derecho a la defensa de un ciudadano es un derecho fundamental y el Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho a la defensa está intrínsecamente establecido en un ser humano, sea el proceso que lleve, administrativo, judicial, constitucional, es un derecho que es intrínseco a un ser humano. Y entonces, y el derecho a la defensa no solamente está atribuido en la posibilidad de defensa en un sentido estricto, sino tiene el desarrollo, por ejemplo, el derecho a la prueba está intrínsecamente establecido con lo que es el derecho a la defensa. ¿Qué sucede en muchas partes? ¿O qué sucede? Que ya no sucede, felizmente. Por ejemplo, para decirle cómo se atenúa un derecho cuando no está restringido, ¿no? En la etapa intermedia del proceso penal, muchas veces los jueces, cuando uno presenta, contestando el requerimiento acusatorio, órganos de prueba testimoniales, muchos jueces de garantías, y de garantías lo digo porque sí tiene que garantizar, lo que hacían era decirte, no puedo aceptarte tus testigos, pero doctor, señor magistrado, es conducente, es útil primero, perdón, es pertinente porque tiene relación directa con, es más bien ha visto, estaba ahí. Es pertinente, doctor, es útil, le va a ayudar a poder saber este hecho concreto. Es legal porque un testigo puede ir, es conducente. Y la respuesta muchas veces era sí, tiene razón todo lo que diga, pero no lo he hecho en la etapa de investigación fiscal o policial. Entonces yo no te lo puedo aceptar. Y la pregunta era, tú me estás vulnerando el derecho fundamental de defensa mía, que es una garantía aparte. Entonces la pregunta siempre era, pero, a ver, señor, ¿dónde dice? No, es que el artículo del 349, por ahí lo podemos sacar. No, pues así no se restringe derechos, a eso voy. Entonces, si tú vas a restringir un derecho fundamental, tiene que estar establecida una norma. Estrictamente tendría que decir, no se puede o se debe restringir o no se debe permitir por esto, en este sentido concreto. Entonces, aquí vamos con el arresto ciudadano, ¿no? Esto queríamos llegar. Si bien la Constitución no lo dice y uno podría decir, ojo, ahí está, el arresto ciudadano es inconstitucional, contraviene, pero existe ya una regulación estricta y objetiva que faculta el arresto ciudadano. Y nos dice, en los casos previstos en el artículo anterior, es decir, todas las flagrancias, toda persona podrá proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva, supuestamente, pero es también tema de interpretación. En este caso dice que esta persona debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyen el cuerpo del delito a la policía más cercana. Acá no nos habla estrictamente del juez o el fiscal. Se entiende por entrega inmediata, nos dice la norma, el tiempo que demanda el dirigirse a la dependencia policial más cercana o a la policía que se haya por misión en el lugar. Es decir, si yo voy a detener entre comillas, al que coloquial se conoce como al choro, a la persona que está delinquiendo o está robando, yo si lo voy a detener en la esquina de mi casa con la junta de vecinos, yo no lo puedo pues torturar previamente. O yo no lo debería torturar previamente. No lo debería justiciar por propia cuenta. Yo sé que sobre eso va a haber mucha discusión. Pero la norma lo que no dice es, bueno, lo detienes en el acto de flagrancia y lo debes conducir inmediatamente a la policía o al centro policial más cercano, ¿no? Eso es lo que no dice. En ningún caso dice la norma que el arresto autoriza a encerrar o a mantener privada de su libertad en un lugar público o privado hasta su entrega a autoridad policial. Eso es lo que yo decía. Tú no lo puedes, primero, sería secuestro, privar de su libertad, en ningún estado, no dice, no. Entonces, la policía redactará un acta donde se va a constar la entrega y demás circunstancias de la intervención. Esto es el arresto ciudadano, que no contraviene a lo que
señala el precepto condicional de la detención únicamente policial. Aquí existe un ámbito de ampliación facultado al ciudadano de a pie que puede arrestar, perdón, arrestar, detener ante un hecho delictivo. Acá también, acá nos señala el artículo 6.3 que debe hacer un efectivo policial al momento de la flagrancia. Dice, la policía que ha efectuado la detención flagrancia de arrestos informará al detenido que se le atribuye y comunicar inmediatamente al Ministerio Público. Acá no dice podrá, no dice tal vez lo debe pensar, opinará, verá lo que pasa. Acá dice deberá, es una orden directa a la policía. Se comunicará inmediatamente el hecho punido al Ministerio Público. También informará al juez de la investigación tratándose de delitos de terrorismo, espionaje y tráfico de drogas. Acá no dice que la policía, cuando sucede mucho en las carreteras, en lugares un poco alejados de la ciudad, por ejemplo, pasa un carro con alguna sustancia ilegal, con unos bienes ilegales, ¿no? Acá no dice tú negociarás y verás lo que haces luego, no, no dice eso. Lo que acá dice inmediatamente comunicará, dice. No dice tú opinarás si lo haces o no. Acá el artículo 6.3 obliga a la policía, ante un hecho de flagrancia delictiva, comunicar inmediatamente. Entonces, lo que se ve en la realidad es que eso no sucede muchas veces, ¿no? Y también dice que sin perjuicio se informará al detenido que se le atribuye y de la autoridad que se ordene su detención, comunicará la medida del Ministerio Público y pondrá al detenido inmediatamente a disposición del juez de la investigación preparatoria. Eso es lo que nos dicen los deberes de la policía frente a esto. También nos habla de la flagrancia y proceso inmediato. El artículo 466, que regula parte de lo que es el proceso inmediato, señala que el imputado, que ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, ahí todavía nos dice para establecer claramente, en cualquiera de los supuestos del artículo 5.9, dice el fiscal debe solicitar la incoación de proceso inmediato bajo responsabilidad cuando se presente alguno de los siguientes supuestos. No dice podrá, dice el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato. Y se le da una orden y todavía dice bajo responsabilidad. Y acá no dice detención preventiva también que se puede hacer paralelamente con proceso inmediato, ¿no? Pero eso es lo que ordena este artículo directamente a, al fiscal cuando toma conocimiento de un acto delictivo en cualquiera de los supuestos de flagrante delito. Como podemos ver, la flagrancia también es un acto de, de estrechamiento de lo que debería ser un proceso, es decir, si la flagrancia en muchos casos nos faculta ya el hallazgo pleno de muchos de los actos, ustedes van a poder ver, seguro en la práctica muchos de nosotros los colegas hemos visto y seguro algunos consideran o tal vez no, en la práctica legal, en los litigios, en los procesos, cuando se dan actos de intervención delictiva en flagrancia, en casi todos los delitos me atrevería yo a decir, si no es en el 98%, luego que se detiene a un ciudadano en un acto de flagrancia delictiva, sea por drogas u otro, violación, robo, usted va a poder ver cuáles son las diligencias que la Fiscalía señala en la formalización de investigación preparatoria y casi son el 30% de lo que necesita para establecer el acto propio de la creación, o sea, de la certeza que puede tener el fiscal sobre el hecho, la comisión del hecho delictivo y nexo causal de responsabilidad. Como nosotros sabemos, uno puede probar el delito, elementos de la aprobación del delito y elementos del nexo causal de responsabilidad. Si usted va a ver el delito de flagrancia delictiva, como su nombre al inicio lo hemos determinado flagrar, en un hecho cierto, objetivamente establecido, la pregunta sería, ¿es necesario todavía irnos a una etapa de investigación preparatoria por 6 meses? ¿Es necesario? ¿O sería mejor irnos a un proceso inmediato? O si quieres, acusación directa, dependiendo de las necesidades de lo que el proceso o el delito lo requiere, ¿no? Y en muchos de los casos de la flagrancia ya evidencia
o determina que casi toda la actividad probatoria está casi concluida. Entonces, muchas veces en el país pues se detiene para investigar, cuando lo correcto es investigar para detener. Entonces, ahí muchas veces muchos jueces de garantía o muchos magistrados correctos, al parecer, pues no aceptan el mal trabajo del Ministerio Público, ¿no? Y muchos hechos, y por lo general no, yo nunca veo que se le eche la culpa mal fiscal, sino siempre es el juez suelta a cierta persona presuntamente delictiva, pero en verdad muchas veces lo que se hace es, pues, el juez es filtrar un mal trabajo y al final lo que hace es que prevalezca el derecho y, y los derechos de los ciudadanos. Bueno, por ejemplo, también nos dice el Código Procesal Penal que esta institución de la flagrancia delictiva también puede ser acaecida no solamente a cualquier ciudadano de a pie, también nos dice que los congresistas, que el defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional y otros que son elegidos, nos dice, por elección popular, también pueden ser detenidos en flagrancia. Y si nosotros leemos lo que dice el número 2 del artículo 452, ¿no? Dice, si el funcionario ha sido detenido en flagrante delito, deberá ser puesto en el plazo de 24 horas a disposición del Congreso o del Tribunal Constitucional, según sea el caso. Acá, obviamente, que por el tipo de personas y atribuciones que tiene, pues no va a ser sometido al fuero común, pero sí lo que existe es la flagrancia, ¿no? Y la flagrancia, como podemos ver, no solamente está al margen del ciudadano de a pie, sino también puede ser una facultad propia para la detención de congresistas, defensores del pueblo, magistrados del Tribunal Constitucional y otros. Y acá vamos a poner unos ejemplos para poder terminar nuestra presente exposición, para poder poner en práctica algunos de los preceptos y conceptos que hemos citado anteriormente. Acá, por ejemplo, vamos a ver que en esta sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional declara fundada el habeas corpus porque no concurren los elementos de inmediatez temporal y personal. En este caso, lo que dice, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es, dice, se acredita que el favorecido transportaba un vehículo menor mototaxi, dice, al señor José Enrique Córdoba Villegas. Sin embargo, dice, que a partir de estas circunstancias, de modo alguno, se puede concluir la flagrancia, dice. En lo supuesto, comisión de delito de tráfico de drogas, y en todo caso, para determinar este delito tendría que realizar actos de investigación de pruebas directas o indiciarias, ¿no? Acá lo que dice el Tribunal Constitucional claramente es, si bien una persona ha cometido un hecho delictivo, y eso estará en discusión o no, que otra persona transporte a este, pues no lo hace partícipe directo del delito en flagrancia o no lo hace partícipe directo con los elementos temporales o personales de la comisión del hecho delictivo. Y lo que dice acá es que si se necesita actividad probatoria para determinar la flagrancia en los supuestos de inmediatez temporal o personal, no nos hallaremos en un acto de flagrancia delictiva. Por eso, como al inicio reiterábamos, la flagrancia como precepto etimológico habla sobre un hecho de percepción precisa, objetiva y determinada. Es decir, las flagrancias no se presumen, no se suponen, porque la flagrancia en estricto tiene que ser un hecho totalmente cierto y perceptible. Y lo vamos a ver más adelante. Acá, por ejemplo, el Tribunal Constitucional lo que nos dice que no puede existir, acá nos habla del precepto temporal. Nos dice, si bien, de acuerdo a las indicaciones del detenido Wilder Jara Vázquez, en este expediente 1318-2000 HC, el favorecido le habría vendido la cantidad de 1 kilo 400 gramos de pasta base de cocaína el 31 de octubre del año 2000, en la hora de la tarde. No puede considerarse detención en flagrancia cuando esta medida acontece en fecha posterior, el día 3 de noviembre a las 8 horas 00 minutos. Acá hay dos cosas importantes que establecer. Primero, y luego lo he traído de manera intencional, es que acá uno puede decir, bueno, pero
Señor ponente, mira, se ha pasado no las 24 horas, ha podido ser detenido. Y si nosotros versaríamos o contextualizaríamos con lo que es el 259 actual, sí, pero en el año 2000, conforme hemos visto que las normas no establecían las 24 horas, entonces no. En el año 2000 todavía no existía el precepto de las 24 horas. Por eso, pese a que el tiempo ha transcurrido dentro de esta, el Tribunal Constitucional, bajo el amparo de la inmediatez temporal y personal, establece que no hay la flagrancia delictiva. Porque acá lo que no está en discusión es que se ha dado o no. Acá el tribunal ya sí, está bien lo que dice así. Está probado que le vendió droga y que lo llevó, pero ya no lo puedes detener, porque ha pasado el tiempo de inmediatez temporal. Entonces, acá lo que el Tribunal Constitucional le dice, ojo, acá no está en discusión si ese delito se ha cometido o no, que también es parte del elemento personal, pero también es parte el elemento temporal, le dice. Acá no se está discutiendo si eso está, existe certeza o sospecha muy fuerte o grave de la comisión de delito. Ojo, también tienes que ver el elemento temporal. Acá también es lo que le señalaba anteriormente, y es que la Corte Suprema, por ejemplo, ha establecido en el recurso de nulidad 656-2019 Lima Norte, que alegar actitud sospechosa del intervenido no acredita flagrancia delictiva. Como hemos señalado, la flagrancia no se puede presumir, la flagrancia no se puede opinar, la flagrancia no se puede interpretar, la flagrancia es sí o no. En este caso, lo que hace la Corte Suprema es señalar lo siguiente: se alega que se intervino porque había flagrancia delictiva, dice. Eso alega la policía. Condición legal en el CAL es lícito la intervención, dice. En este caso, esta condición no ha sido definida ni claramente explicada, dice, puesto que no se trata de decir que vieron a dos personas con actitud sospechosa y por tanto las intervinieron, ni mucho menos afirmaron que estas personas se pusieron nerviosas al notar la presencia policial. Entonces, lo que dice la policía es, los hemos detenido porque eran sospechosos. ¿Pero los vieron cometer un delito? No, no, pero nos parecía sospechoso. Ah, pero se acercaron y estaban cometiendo un delito. No, no, sino se pusieron nerviosos. Ya, pero ¿qué acto ilícito estaban llevando? No, no, nerviosismo y sospechas suficiente. Y entonces lo que dice el recurso de nulidad es pues que esto es un acto ilegal, que no se puede detener así. Y en este caso yo les quiero compartir un hecho de que hemos llevado un proceso penal, no voy a decir dónde, pero era un tema de tráfico de drogas, ¿no? Y que puede calzar muy bien con este recurso de nulidad. Eh, Se interviene a tres personas en el interior de un vehículo Yaris a la mediodía más o menos. Entonces la policía va y se les acerca y les dice, ustedes están detenidos, les dice. Entonces la pregunta sería, ¿por qué los están deteniendo? ¿No? Ellos dicen, ¿por qué nos detienen? No, tienen que acompañarnos a la comisaría. Entonces los llevan a la comisaría, los separan y los empiezan a interrogar muy drásticamente, muy insistentemente, señalándoles dónde estaba la droga. Entonces, mencionándoles también que supuestamente habría un vehículo con droga. Pasan las horas, pasa el tiempo, pasan 6 horas y en este momento uno de ellos, bajo cierta actividad insistente, por no decir mera tortuosa, señala que sí, que es verdad. Dice, sí es verdad, yo traigo un carro, un camión, y en ese camión traigo drogas. Dice. Pero ya han pasado 8 horas, 7 horas. Entonces los lleva, pero los lleva a los tres ya. Los lleva a los tres y está en un garaje. En este garaje lo que hace es encuentra un carro y el carro visiblemente no tenía droga. Revisan el carro, no había drogas. Y les dice, ¿dónde está la droga? Entonces desarman unas 2 horas más y encuentran las drogas encaletadas ahí. Esto es flagrancia. Esta es una pregunta también. ¿Es flagrancia delictiva esta? ¿Está bien lo que ha pasado? ¿Se les ha detenido por flagrancia delictiva? Entonces, ¿qué sucede y qué agrava más esta situación? Entonces, la pregunta sería,
¿Por qué los han detenido? Se le pregunta, ¿no? Entonces desaparecen los 4 DNIs. Y en el acta de intervención se pone, eh, estuvimos caminando, nos acercamos a un carro, pone la policía y dice, se les pidió su DNI y no estaban identificados y no tenían DNI, por lo cual lo hemos retenido, no detenido. Y entonces así empieza este hecho, ¿no? Y todo lo que posteriormente les cuento sobre el DNI, pues se evidenció. Bueno, el juez finalmente resolvió lo correcto. Entonces la pregunta sería, ¿en este hecho estaba bien que los hayan detenido? 3 personas en un carro se le acercaron y se los llevaron. Si fuera retención, la retención tiene finalidades propias, distintas a la detención. ¿Se retiene a una persona porque no cuenta con un documento? No necesariamente. Se le detiene porque no se le puede identificar plenamente. Entonces, la retención tiene como finalidad identificar a una persona y conducirlo a un centro de identificación más cercana con la necesidad de poder saber quién es y saber si ésta tiene pues alguna medida de coerción personal. Eso es todo. A una persona retenida no se le debería hacer, si no hay necesidad, registro personal, declaraciones u otras pesquisas o diligencias propias de una detención. Por ejemplo, en este caso, para volver al tema o al ejemplo, acá lo que la Corte Suprema dice es, ojo, ojo, no se puede, sospechoso no es flagrancia. Ojo, nerviosismo no es flagrancia. La flagrancia es la comisión de un acto delictivo observado directamente o bajo las otras 2 modalidades. Entonces, eso es lo que es la flagrancia delictiva. Acá, como hemos podido ver asimismo, lo que dice la Corte Suprema en el recurso unidad 399212 no dice lo mismo, ¿no? Y acá da las razones del por qué los beneficios premiales, como la confesión sincera, no deberían ser aplicados. No dice que el fundamento político criminal de la confesión sincera de felicitar el esclarecimiento de los hechos y contribuir de modo decisivo a finalizar la causa prontamente. Dice que la flagrancia anula esta posibilidad. O sea, la flagrancia anula la posibilidad del confesado de poder atribuir hechos que el Ministerio Público de la posibilidad desconoce. Por eso por eso la flagrancia es un acto evidente. Por eso anula la posibilidad de que el presunto autor o el autor o el investigado pueda corroborar situaciones que el fiscal no lo haya tenido o que la policía sobre todo no lo tenga como evidencia próxima de un hecho delictivo. Entonces, por eso la confesión sincera tiene pues una justificación legal y criminal del por qué no debería sumarse el beneficio premial de 1/3 que se le aplica, ¿no? Como máximo. Finalmente, el ejemplo del artículo de casación 553/2018 es allanamiento en flagrancia. La Corte Suprema acá ha establecido una cosa clara también. Nos dice, si bien la flagrancia faculta a la atenuación o al límite de derechos fundamentales, como puede ser la individualidad domiciliaria, nos dice que tiene que tener características propias. En este caso, ¿qué ha pasado? A una persona cometiendo un hecho delictivo, huye del acto delictivo, ¿no? Pero se le identifica. Entonces se va corriendo presuntamente para ingresar a su casa, pero nadie lo ve ingresar, nadie lo ve entrar. ¿Un testigo? No. ¿Una cámara? No. ¿La policía lo pierde de vista? Sí. ¿Alguien lo ha seguido y lo ha visto ingresar? No. Entonces, ¿qué hace la policía? Se mete a la casa, allana la casa, deserraje la casa, entra a la casa, se lleva bienes de la casa. Entonces, la Corte Suprema ha dicho, ojo, si bien la flagrancia faculta la intervención y la restricción de derechos, eso no es una carta en blanca o libre para que los efectivos policiales vulneren los derechos que quieren. Lo que ha dicho la Corte Suprema acá es que si bien se requiere inmunidad temporal delictiva, como podría darse en el presente caso, inmediatez corporal también, que el delincuente se encuentre en lugar o situación relacionada, sí, pero y tiene que haber también, nos dice en segundo caso, la percepción directa y efectiva, dice, del hecho por el efectivo policial visto directamente o percibido de otro modo, y la necesidad urgente de intervención policial.
pero dice, además, la flagrancia, como vuelvo a repetir, no se puede presumir, se tiene que tener certeza que al interior de la vivienda se encuentra esta persona. Se tiene que tener certeza que al interior de este domicilio existen personas que te van a denegar el ingreso. Es decir, yo no puedo romper la puerta sin tocarla. Yo no puedo destruir la puerta y destruir todo con un hacha con la policía sin haber tocado y seguro alguien me ingrese y me dice, pase por favor, aquí está. Entonces, lo que nosotros hemos querido explicar, lo que se ha querido explicar el día de hoy es cuáles son las condiciones propias de lo que es la institución de la flagrancia, cuáles son sus características, sus fundamentos, cómo ha sido el constructo histórico que nos lleva a lo que nosotros ahora conocemos en el artículo 259 del Código Procesal Penal de 2004, qué dice el código, cuáles son las atenuaciones, las restricciones, las facultades que nos dice la jurisprudencia del mismo, ¿no? Con todo esto, les agradezco el tiempo y la paciencia de la intervención y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. También en el chat nos han estado dejando algunas preguntas y algunos comentarios. Mm, Claro, ¿cómo, cómo lo dejaría compartir? a ver, acá, por ejemplo, creo que hizo un comentario el doctor Joseph, nos menciona que a un amigo, bueno, parece que es ser un ejemplo, a un amigo le robaron con arma de fuego y le hicieron retirar dinero de su cuenta bancaria. Después de varios días que estuvo por ahí, reconoció a uno de los delincuentes y pidió apoyo a un policía y le dijeron que no había flagrancia, ¿no? En este caso, ¿qué pudo haber hecho? Bueno, como él mismo lo reconoce, no habría flagrancia delictiva, pues, ¿no? La flagrancia delictiva, como hemos visto en este caso y como lo hemos desarrollado, necesariamente tiene que tener los dos elementos. El elemento personal, que en este caso puede probarse porque es esa persona, pero el elemento temporal no estaría. Que lo que regula el artículo 5.9 es que tiene que ser detenido dentro de las 24 horas. ¿Qué es lo que ha podido hacer esta persona? Pues poner primero una denuncia si no lo ha hecho y que se hagan las recepciones necesarias. Y eventualmente podría optarse por una detención preliminar si así se requiere, o si no, pues tener que darse en libertad el proceso, ¿no? Porque recordemos que la privación de libertad es una excepción, no es una regla. Eso sería, Cristian. Bueno, este parece ser un comentario respecto a su pregunta que había hecho sobre su ejemplo. El doctor Oscar nos menciona que se debería retenerlo para notificarle que viene siendo investigado por tal delito bajo la conducción jurídica del RMP y citarlo para que concurra con su abogado luego de 72 horas. Se le dé antes de las 4 horas de retención, será retirado del local policial. Bueno, eso es un comentario. Ah, yo podría sobrecomentar eso, justo lo hemos tocado, si me permite, por favor. Claro, doctor. No, como hemos explicado y justo la jurisprudencia lo ha dicho, la retención tiene un fin que no es privar de la libertad a una persona o vulnerarle el principio de locomotor de una persona. La retención únicamente se da no para detener. Detener es una cosa totalmente distinta y retener es otra cosa totalmente distinta. Si bien se puede, los dos lo hace la policía, pero tienen fines propios. La retención se da únicamente cuando se va a determinar o identificar a una persona. Y eso es todo. Por ejemplo, ¿es necesario llevarlo hasta la comisaría? No, porque si yo tengo ahí algún aparato o medio que me permita identificarlo al costado de su vehículo, yo no tengo por qué llevarlo a la comisaría. La finalidad es solamente identificarlo. En este caso no podrían retenerlo, porque la retención no faculta a detener a una persona por un delito. Eso sería la respuesta. Bueno, muchas gracias. Bueno, acá también el doctor Iván, bueno, el doctor Iván nos dice excelente clase, doctor. También el doctor Luis Eduardo, excelente ponencia, doctor. Y nos deja una pequeña pregunta, nos dice, doctor, ¿nos podría explicar la estructura de una audiencia en los nuevos módulos de flagrancia? Más que la estructura en los nuevos códigos de flagrancia, es por qué existe módulo de flagrancia, ¿no? Y eso es lo que yo quería señalar y ponía como ejemplo. Los módulos de la flagrancia, como mencionaba, primero a veces no solamente hay que basarnos en el cómo, sino también en el por qué.
porque si no conocemos la base, muchas veces solamente actuamos y no podemos interpretar mecanismos, ¿no? Y a veces actuamos también erradamente, y yo me pongo en eso. Los mecanismos de la flagrancia delictiva obedecen a situaciones de la misma, como yo les decía. Si nosotros vamos a poder ver en lugares donde no existen estos módulos, cuando se detiene una persona en flagrancia delictiva, eh, el, el 70, yo me atrevería a decir hasta el 85% de los elementos de convicción necesarios para poder establecer vinculación y establecer la comisión de acto delictivo y nexo causal de responsabilidad del investigado, ya se han desarrollado. Y por eso yo me autopreguntaba, decía, ¿es necesario todavía llevarme a una formalización de investigación preparatoria, solicitar 9 meses, luego ampliar más meses o no privado de libertad? ¿Sí? No. Entonces, la estructura que tiene los módulos de flagrancia delictiva o sus finalidades propias es la celeridad procesal. La celeridad procesal frente a, primero, al control judicial de legalidad, si es flagrancia o no, porque no, recordemos que no todo acto, primero lo que se tiene que controlar estos módulos es si es flagrancia. Si reviste actos de flagrancia, revestidos eso, establecer cuáles son los mecanismos propios de los elementos que se tiene y finalmente, bajo la celeridad, pues establecer una sanción pronta de lo que se busca. Eso sería mi respuesta, Cristian. Sí, doctor. Acá tenemos una manito levantada. A ver, adelante, doctor Michael, puede realizar su pregunta. Adelante, doctor, puede realizar su pregunta. Buenas noches, doctor Fred Jiménez. Le saluda Mariano Lorte. Un cordial Bueno, saludo de la ciudad de Rioja, San Martín. Muy atenta a su ponencia, muy excelente explicación y la verdad, yo como ya egresada de la carrera de Derecho, siempre me enfoco en aprender más y obtener los conocimientos de grandes maestros como usted, doctor. Muchas gracias ante todo. Mi pregunta es la siguiente. Si la norma establece que son 48 horas máximas la detención eh, por ley, ¿no? Que se debe respetar. En los casos de violencia familiar y algunas modificatorias que esta ha tenido, pues en las detenciones en flagrancia policial, por ejemplo, en este caso al agresor le detiene un fin de semana, ¿no? Que sea sábado, ¿ya? El policía pone a conocimiento al fiscal, pero este fiscal no está en su ratio, dentro del ratio jurisdiccional. Es decir, que no toma en consideración la detención policial en fragancia de este caso del detenido, del agresor. ¿Qué pasa si el fiscal no se le da, así por decir, la gana de ir o no tiene el tiempo, como siempre dicen, y pasan las 48 horas siendo un sábado y se queda detenido hasta el lunes? Previo a eso, le dice el fiscal por llamada telefónica que se le aperturará una incoación de proceso inmediato y que espere hasta el lunes. Pasado las 48 horas, ¿no se estaría violando su derecho a la libertad individual? Gracias, doctor. Eh, gracias a ti por la pregunta. La respuesta sería sí, porque, a ver, el legislador y la Constitución cuando ponen 48 horas, y eso es lo que tú me mencionas, sí es un acto que se desarrolla muy, lastimosamente, es una práctica muy común, y sobre todo en actos de violencia familiar. Yo he trabajado un largo tiempo en la fiscalía y ahí he podido ver eso. A ver, yo quiero empezar por lo siguiente. Si bien en las 48 horas de detención, ese es el plazo máximo de detención. En ningún lugar de la norma dice tú te retengo 48 horas y en el minuto 47,59 segundos pon tu requerimiento. Eso no dice. Esa es una práctica para mí ilegal, porque las 48 horas te sirven cuando tú las necesitas. Si tú en el plazo de media hora, 1 hora o dos ya has acabado las diligencias que tú necesitas, inmediatamente ponlo en libertad o requiere
valga la redundancia, el requerimiento de atenuación de la libertad que tú necesites. Es una mala práctica esperar las 48 horas, porque como usted dice, luego lo que hace se pone a disposición a- al juzgado, pero en los temas de violencia familiar ya se tendría que soltársele, porque lo que sucede es que también cuando terminan las 48 horas, eh, uno tiene que, pues, si va a pedir una incoación de proceso inmediato, tiene que acompañar también qué requerimiento se va a establecer. Y tiene que superar, por ejemplo, actualmente ya tiene que superar los 5 años. Entonces, el acompañamiento tiene que ser con la incoación, uno puede pedir prisión preventiva, puede acompañar. También puede, dentro del proceso, terminación anticipada, principio de oportunidad, no las. Pero lo que yo quiero hacer en tu pregunta es si es un hecho ilegal, es una mala práctica, porque las deficiencias de los órganos de administración de justicia, como es en la fiscalía, pues que él esté en su casa o no, eso no tiene que ver. Eso sería hasta meritorio de un habeas corpus, porque si yo no hago nada 48 horas y lo tengo retenido, detenido porque sí, eso está mal. Las 48 horas eran el máximo. O sea, yo en 48 horas todas las diligencias que necesito, pero no está bien que se le detenga de esa manera sin hacer diligencia, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, doctor. También el doctor Juárez nos pregunta mediante el chat, estando el detenido en flagrancia, ¿la policía podría calificar y dar libertad al detenido? No, no puede calificar a la policía de detenidos. Lo que hace la policía, lo hemos justo desarrollado, o sea, uno de los deberes, yo lo remarcaba y decía, no es opinión, no es posibilidad, no es análisis de la policía. Dice, una vez puesto en flagrancia delictiva, perdón, detenido un ciudadano, un ser humano en flagrancia delictiva, deberá poner en disposición del Ministerio Público. Cuando pone a disposición del Ministerio Público, el que ordena la libertad, el que hace un análisis, por eso el Ministerio Público pues tiene el monopolio de la acción penal. O sea, y la acción penal es la prosecución de un proceso. O sea, si yo voy a ejecutar la acción penal, no dice la policía tiene la acción penal. La policía es un órgano de auxilio necesario y constitucional del Ministerio Público, pero como decisión autónoma no puede hacerlo. Es más, hace poco hubo una casación y una sanción a un. Ahora la pregunta no es si el fiscal, ahora la pregunta va más allá. Ahora se establece si un fiscal adjunto puede determinar libertad sin conocimiento de su provincial. Y la Corte Suprema ha dicho que no. O sea, supongamos, si el fiscal adjunto que le ha puesto en conocimientos por sí solo no puede determinar menos un efectivo policial, porque ya la Corte Suprema ha dicho, tienes que ponerle en conocimiento de tu jefe inmediato, ¿no? ¿Quién es el único que firma? Pues el que firma las libertades no es el adjunto. El que firma los requerimientos de prisión preventiva no es el adjunto, es únicamente el provincial. Entonces la respuesta sería que no. Muchas gracias, doctor. También tenemos una última pregunta del doctor Carlos. Nos menciona, doctor, ¿cómo es el tratamiento legal y procesal de flagrancia ante una falta cometida por un adolescente infractor? Como yo les había mencionado, lo que sucede es que el código cuando empieza sí regulaba las faltas y los delitos de bagatela, ¿no? Los delitos de bagatela son aquellos que no revisten una afectación grave a ciertos bienes jurídicos. Podría decirte un hurto simple, que no requiera mayor análisis, así. En la actualidad, lo que sucede con las tratativas que tienen los adolescentes ya no están regulados como flagrancia netamente establecida en el Código Procesal Penal. Y es una deficiencia que tiene, ha sido retirado del Código Procesal Penal. Entonces, los menores infractores en delito flagrante sirven de un modo supletorio a lo que se desarrolla como personas de mayores de edad. Entonces ya tienen un análisis supletorio y complementario a lo que debe desarrollarse. Eso sería mi respuesta. Listo, doctor. Creo que ya terminamos con todas las preguntas. Bueno, ya no tengo más preguntas ni manitos alzadas. Entonces, pues con esto daríamos por culminada la sesión del día de hoy, sin antes agradecerle por una gran ponencia brindada por su persona, esperando también pues que la clase haya sido del agrado de todos nuestros participantes y a la vez hayan podido absolver las dudas que tenían respecto a este tema.
Muchas gracias, doctor. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches.